Hola, ¿cómo están? Una vez más por aquí. Bueno, continuamos con esta serie que hemos llamado, o más bien que se llama, La Gracia de Dios. Bien, vamos a continuar. Habíamos visto una introducción, el primer video, después teníamos la primera parte, que se llamaba Corrupción Total del Hombre, y ahora continuamos con lo que se llama Gracia Irresistible o Llamado Eficaz. Esta es la segunda parte de esta serie de cinco verdades, de cinco enseñanzas de lo que es, lo que encierra la gracia de Dios. ¿Está bien? Bueno, podemos aclarar de que esto no es nada académico. Puedo equivocarme, seguramente. Simplemente lo que hacemos es reflexionar, afirmar palabras que ya han sido dadas por Dios en su palabra. ¿Está bien? Al finalizar esta serie seguramente vamos a hacer una serie de videos, si Dios nos permite, con respecto a lo que es el conocimiento de Dios, o sea, su palabra. Si no entendemos de alguna forma o no comprendemos de parte de Dios que este libro que está acá es mucho más que solamente un simple libro y lo tomamos de forma liviana, solamente tomamos pasajes o cosas que nos convienen o cosas que de alguna manera nos bendicen pero las otras no me gustan, entonces si no comprendemos que este libro es la voluntad de Dios revelada y escrita al hombre, la vamos a tomar de una forma obviamente liviana y no vamos a darle el valor que se merece. Y no vamos a poder encontrar tampoco la revelación de parte del Espíritu Santo o de parte de Dios en nuestra vida si lo tomamos desde ese punto a este libro. ¿Está bien? Este libro que es de alguna manera está en muchos hogares y es muy accesible. Hoy por hoy se puede entrar a internet en cualquier lado, se puede, si no se quiere leer, se puede escuchar, así que es accesible a todos. Bien, no vamos a hablar más porque el tema de hoy es muy largo, muy extenso, y voy a intentar hacerlo lo más rápido y resumido que se pueda, ¿está bien? Pero sin intentar dejar nada al descubierto, o sea, como que no queden dudas de cierta forma. ¿Está bien? Bien, el nombre no se lo puse yo, obviamente gracia es bíblico, la palabra gracia. Y ahora vamos a ver que es bien bíblica. La palabra irresistible por ahí es un poco más, simplemente se engloban varias verdades. Y también se podría llamar a esta gracia irresistible, no solamente así, sino también llamado eficaz. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, en el primer video vamos a hacer un pequeño repaso. Vimos, porque debemos de tener claro esto, es la arrogancia del hombre, ¿está bien? Es la corrupción total del hombre en el pecado. O sea, anteriormente vimos que el hombre natural es hijo de desobediencia, según Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 8. Es hijo de la carne, por esto también podemos reflejar o leer Juan 3:6, que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, en mayúscula Espíritu Santo, Espíritu es. Esto lo dice Jesús, ¿está bien? Lo que es de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, carne, ¿qué significa? Justamente el hombre separado o apartado, separado mejor dicho, distanciado de la gracia de Dios. Leímos también anteriormente, vimos Romanos 3, del 10 al 12 y el 18, que dicen contundentemente de esta forma. Versículo 2 dice que todos los hombres, absolutamente todos, se desviaron, o todos nos desviamos. El 10, no hay justo, no hay un solo justo, o sea, la palabra justo atribuye a bueno, a persona buena, no hay ningún justo, ni a un solo uno, que justamente diga lo que, o sea, hace lo que dice el 11, dice: no hay quien busque a Dios de forma genuina, como Él lo pide, como Él lo merece. Siempre hay una segunda intención. Por más buena intención, por más buenas cosas que hagamos, siempre hay una pequeña intención.
Si no es que alguien me dé algo, es que alguien me lo reconozca. O si yo hago tal cosa, bueno, que Dios me recompense de tal otra. Eso es lo que dice acá. No hay quien busque a Dios de forma genuina. El versículo 18 dice, justamente por estos motivos, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, no le conocen. Quien no conoce de alguna manera a Dios, ahora vamos a ver cómo se enlaza todo esto, pero que no conoce a Dios de cierta forma, o quien ha experimentado su amor, su poder en su vida, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No le reconocen. Temor. Para algunos la palabra temor, sinónimo, no sé, de terror. Dios me va a aplastar. Pero temor es saber que Dios es todopoderoso. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Pero dice, el corazón del hombre está corrompido completamente, apartado en rebelión contra Dios. ¿Ve? El hombre siempre puede hacer más maldad de la que hace. Eso es de lo que habla esta verdad. La corrupción total del hombre. O sea, el hombre siempre puede hacer más maldad de la que hace en realidad. Ahora vamos a ver por qué está refrenado y etcétera. Pero dice, podemos asegurar con toda certeza que el hombre no merece nada de parte del Creador. Debido a esto. Porque incluso simplemente dice en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto lo dice Salmo 41, versículo 1. Y pueden también leer Romanos 1, que después lo vamos a leer más adelante, Romanos 1, capítulo 1, versículo del 21 al 22, dos versículos. Dice después, en otra palabra, acá hacemos un resumen, en otras palabras, el hombre no merece ningún tipo de regalo de Dios. Y es eso justamente la gracia, un regalo inmerecido. Tengamos en cuenta ahí, un regalo inmerecido. Un punto importante a tener en cuenta. Cuando hablamos de la corrupción del hombre, es total. Así que lo que decimos es que el hombre es totalmente orgulloso. Lo que predomina en realidad el pecado en sí mismo es el orgullo, es el ego. ¿Está bien? Entonces, para tener un poquito mejor visión de esto, vamos a releer así rápido lo que significa orgullo, lo que es el ego. Dice, las versiones, esto está en el diccionario Nelson, para los que lo quieren buscar, dice, las versiones castellanas traducen la palabra como arrogancia, orgullo o ego, arrogancia, jactancia, soberbia, altivez, etc. Todas estas raíces significan originalmente exaltado, alto, elevado, encierran la idea de gloria y majestad. Después dice, la actitud dominante en la Biblia hacia el orgullo, es decir, como la Biblia trata el orgullo del hombre, es irónica en realidad y crítica. ¿Por qué? Es decir, quien se atribuye grandeza a sí mismo es culpable de orgullo. Esta es la esencia del pecado, pues asume para el hombre o para un pueblo la gloria que solo a Dios le corresponde. Es decir, el hombre, por el orgullo, el pecado que tiene en sí mismo, él busca ser Dios. Busca que la exaltación sea para él y no para Dios. Cosa a entender. Muchas veces dentro de la iglesia, lo digo yo como joven, tendemos a hacer cosas y queremos la retribución, queremos que nos reconozcan, queremos la gloria. Pero no es así. No es lo que Dios quiere. Cuando vemos eso, debemos de achicarnos, humillarnos delante de Él, porque Él es fuego consumidor. Por eso es que dice que debe de haber temor en los hijos de Dios. Temor de Dios. Bien, vemos entonces que el hombre busca la gloria que solo a Dios le pertenece. ¿Está bien? En este punto siempre confundimos nuestro lugar conforme a la gracia. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se atribuye a sí mismo este regalo inmerecido de Dios. Es decir, la gracia, para que sea gracia, debe ser un regalo inmerecido. Algo que yo no merezco, si no deja de ser gracia. Entonces, ¿qué sucede? Es decir, quien se atribuye grandeza a sí mismo es culpable. ¿Está bien de orgullo? Entendimos hasta ahí. Ahora, es decir, hay quienes dicen, yo soy salvo o yo recibí la gracia porque me lo merezco. Sufrí durante tantos años y me lo merezco. Otro puede decir, Dios me salvó porque soy mejor que otros. O sea, Dios me salvó, sí, porque Él sabía que yo, una vez encaminado en su camino, yo iba a ser mejores que otros. Hay un gran peligro ahí, porque eso no lo dice la Biblia, ahora lo vamos a ver. No dice eso específicamente la Biblia. Todo lo que el hombre puede hacer
si es que ha sido regenerado, ahora vamos a aferrarnos más a esa palabra, ha sido regenerado, que ya lo hemos dicho también en otros videos, debe ser regenerado, y en base a ese nuevo corazón que tiene, el Espíritu Santo mora en él, y todo lo que él hace, todo lo que él puede hacer, es Dios a través de él. Todo aquello que glorifica a Dios a través de su vida, es Dios haciendo eso. No porque necesariamente esa persona sea la gran cosa, o sea un super ultra ungido, porque andan por ahí esos términos, sin desmerecer ni juzgar. Lo que estamos buscando acá, obviamente, como siempre, le mandamos un saludo grande al grupo de adolescentes, porque estos videos son específicamente más para ello que para otra cosa. No buscamos exacerbar, exaltarnos a nosotros, porque justamente estamos hablando de eso. Lo que hace, por ejemplo, la apologética, que es una parte de la enseñanza de la teología bíblica, yo no voy a entrar en ese tema, pero lo que hace es justamente esto. Cuando estamos en discusión con alguien, lo que se busca no es llegar a una pelea quién tiene la razón, sino más bien es llegar a la verdad de Dios. Así que el punto es este acá. ¿Está bien? No quiero que nadie se sienta ofendido. Al contrario. Miremos la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta. Yo lo que estoy haciendo con estos videos simplemente es reordenar en forma lineal todo el plan de salvación o de gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, el plan de salvación de Dios. Si nosotros logramos entender eso de forma lineal, haciendo todo el consejo de Dios en una sola línea, en una sola verdad, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios está queriendo decir. ¿Está bien? Si nosotros vamos a ir tomando esta verdad porque me gusta, esta me gusta, esta no me gusta, la dejamos fuera, entonces estamos dejando parte del consejo, no estamos teniendo el consejo completo de Dios. ¿Está bien? Puede ser que me falten cierto conocimiento y pido disculpas. ¿Está bien? Obviamente hay quienes han estudiado o estudian más que en mi persona. Así que de hermano menor a hermanos mayores. Pero les invito que no se vayan, que no se enojen conmigo, simplemente que miren todo este video y que miren los otros videos, tanto los que están adelante de este como los que le prosiguen. ¿Está bien? Haciendo ese punto. Bien, ahí. Entonces, quien realmente ha nacido del Espíritu rara vez se cree digno o se atribuye a sí mismo, en orgullo o en ego, a sí mismo la salvación o la gracia de Dios a su vida. ¿Está bien? Quien realmente ha nacido de nuevo reconoce sus debilidades, todo lo que él era y todo lo que pudo haber pasado. Yo siempre digo que todos tenemos una historia triste que contar. No nos podemos victimizar en ese punto. Dios habla a todos por iguales, Dios habla a todos en general. Ahora lo vamos a ver más claro. Pero todos tenemos una historia triste que contar. Ahora, nadie se puede atribuir a sí mismo que la salvación que él sabe que tiene se le debe porque él se la merece. Eso es orgullo, eso es ego, eso es pecado. Quien realmente ha nacido nuevo sabe que es por pura gracia, que no hay nada más que gracia y favor y amor de parte de Dios a su vida. Simplemente eso. Ahora, la Biblia habla siempre de la gracia de Dios y de alguna forma habla de la gracia, pero no de forma directa. Entonces, ¿qué sucede? Es necesario que para entender la gracia salvadora, la gracia redentora, entendamos que hay dos tipos de gracia referidos en la Biblia. Y no lo digo yo, lo dice Jesús, lo dice la palabra completa. No vamos a entrar en todos los pasajes, vamos a entrar solamente en los puntuales, ¿está bien? Pero yo debo diferenciar esto. Dos tipos de gracia, ¿está bien? Hay quienes no les gusta este término, diferenciar una de otra. Bueno, es la postura de cada uno. A mí, yo creo, a mi entender, es mucho más simple entenderlo de esta forma. ¿Está bien? En mi caso, yo hablo adolescentes, junto con mi esposa, con Cintia, hablamos adolescentes y debemos ser lo más claros posible y lo más entendible posible. Entonces, hay dos tipos de gracia. ¿Está bien? Para comprender y atosigar mejor esto y para no sacar los pasajes de contexto, es mejor hacer esta diferencia, porque si no sacamos texto fuera de contexto y hacemos decir a la Biblia cualquier cosa. Entonces, vamos a diferenciar, vamos a ir primero con la general y después con la específica, ¿está bien? Para que se entienda así. Es la gracia común y la gracia especial. Ahora, ¿qué es esto de gracia común y gracia especial? Vamos a entrar con la gracia común.
¿Está bien? La gracia común, pongo yo acá, es derramada sin discriminación a toda su creación de forma general. Obviamente el hombre recibe esa gracia. ¿Por qué? Porque Dios la expande, la da a toda su creación, porque Él es Dios en general. Dios la da a todos por igual, sin discriminar. ¿Está bien? Esta es su gracia común. Dentro de esta gracia podemos destacar que esta gracia restringe de cierta forma la expresión del pecado y suaviza sus efectos dentro de la humanidad. ¿Está bien? Como que la mantiene cierta la maldad del hombre, como que la mantiene. De esa forma entendemos también que el hombre no llega a hacer todo el mal que puede, porque esta gracia de alguna manera lo contiene. Ahora, para que nadie me vaya a golpear por ahí, vamos a leer Mateo 5:45, en las palabras de Jesús. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿bien? Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Vemos acá la gracia en común? ¿O la gracia común? Dice incluso, acá Dios se atribuye para sí mismo el sol. Es creador, así que dice, hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Dios remarca acá el poder de los elementos o el poder del universo sobre el humano. Su sol hace salir tanto para el uno como para el otro. Gracia común. Dentro de esta gracia común podemos entender en sentidos generales, no vamos a entrar bien en detalle porque hay que recorrer la Biblia, pero en sentido general podemos entender que tener salud o tener enfermedad es gracia común. Esta gracia opera desde la conciencia. Ahora vamos a leer de dónde sale esto. Opera desde la conciencia esta gracia común, ¿está bien? Es Dios hablando a la conciencia. Acá hasta este momento no estamos hablando de la gracia salvadora, quiero que se entienda. Estamos hablando de la gracia en común que compartimos todos los seres humanos. Tenemos vida y eso es gracia común, ¿está bien? Que tengamos vida es simplemente gracia común, es favor de Dios a nuestra vida o a todo nuestro ser. Tener un hijo es una gracia común, es una bendición de Dios, ¿tá? Es gracia común para todos. Ahora, lo que podemos resaltar acá es que de alguna manera esta gracia común opera desde la conciencia, refrena de cierta manera al hombre cuando va a pecar, cuando va a hacer ciertas cosas, lo que se conoce como moral. ¿Estamos hasta ahí? En Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Ve? Acá Proverbios está hablando del hombre, no está diciendo específicamente sobre justos e injustos, está hablando del hombre. Dice: hay muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Bien, ahora la gracia común, volvemos a remarcar, no es redentora, no salva. Lo que sí podemos entender, digo yo, desde este punto, por ejemplo, si un grupo de hijos de Dios, ahora vamos a hablar quiénes son los hijos de Dios, oran, se juntan en común, oran como dice la Biblia que debemos de orar, y pedimos por la ciudad, por un tema en común, algo que va más allá de nuestra vida, sino que a nivel sociedad o nación, Dios puede bendecir a esa nación. De hecho, Dios pide que sea así, que sus hijos oren, ¿no? Que pidan y clamen por el pueblo, por la nación. Pero Dios opera a través de ¿qué? De la gracia común. ¿Por qué? Porque la nación en sí misma es bendecida a través de ¿qué? De sus hijos, ¿tá? Pero no solo por sus hijos, sino porque opera a través de esa gracia en común. Obviamente es el Espíritu Santo moviéndose a través de esa gracia en común que compartimos todos. ¿Estamos hasta ahí? Para que se entienda mejor. Ahora, una vez entendido esto, que Dios bendice a tantos justos como injustos, estamos hasta ahí, gracia común, tenemos todo. Ahora vamos a entrar en lo que se llama gracia especial o gracia soberana. Estos dos puntos es para que entendamos la gracia particularmente. No entramos en la parte de irresistible, ¿está bien? O llamado eficaz. No entramos ahí todavía. Entramos en lo que es gracia, para que se entienda. Gracia es el regalo inmerecido de Dios. Tenemos gracia común y tenemos ahora gracia especial. ¿Qué es la gracia especial? Si leemos 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios, dice Pablo, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
También podemos leer 2 de Corintios 6:1 y Gálatas 2:21, haciendo hincapié sobre este punto. Pero lo que vemos acá es que esta gracia especial o gracia soberana es dada por Cristo Jesús. Bien, os fue dada, dice, porque por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esta gracia especial es derramada a sus escogidos exclusivamente. Escogidos, digo, exclusivamente. Esta es dada a través de Cristo Jesús solamente. Es a sus escogidos exclusivamente y es dada por Cristo Jesús exclusivamente. Bien, o solamente por Cristo Jesús. Bueno, Romanos capítulo 11, 5-7 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Interesante. 7. Pues, lo que buscaba Israel, sería, ¿qué pues? Ahí. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, dice Pablo. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Bueno, tema interesante acá. Hay una elección de parte de Dios en este sentido. Dios elige a quién dar esta gracia. Dice, ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando leemos la palabra remanente, remanente habla siempre de un pequeño grupo. Ese poquito. Siempre habla así el pastor Oscar. Poquito. Dice, ¿cómo se emplea también unos pocos? En el original, en vez de decir remanente, podría decir unos pocos. Unos pocos escogidos por gracia. Bien, en el original sería unos pocos. Ahora, el versículo 7 dice, expresa que Israel como pueblo físico de Dios, físico, que se ve, ha fallado en obtener que una correcta relación con Dios. ¿Por qué? Por sus propios esfuerzos, ¿está bien? Porque buscó por obras las cosas, ¿está bien? Pero falló, a pesar de que Dios le dio los mandamientos, a pesar de que Dios le hizo grandes milagros, etcétera, etcétera, después vamos a ver más adelante también. A pesar de todo eso, falló Israel, falló en esa relación correcta con Dios. Pero ¿qué remarca el 7? Dice, al final de este pasaje, del 7. Dice, pero, los escogidos sí lo alcanzaron. Los escogidos sí lo alcanzaron. Esta salvación, este regalo inmerecido de Dios. Versículo 6, lo dice firmemente. Dice, por gracia. Ya no es por obras, ya no es por lo que yo puedo hacer, ya no es por esfuerzo físico. Es por gracia. De otra manera, la gracia no es gracia. Porque si yo tengo que hacer un esfuerzo, ya no es gracia. ¿Está bien? Es un regalo inmerecido conforme solamente a su elección soberana como Dios Todopoderoso. Es decir, por eso dice a los predestinados, a quienes predestinó, como habla en Efesios. Entonces, predestinación, tengamos en cuenta por ahí. A algunos les choca esta palabra. Después dice, si vemos Efesios, dice, Efesios, capítulo 2, del 8 al 9, 2 versículos, dice, porque por gracia sois salvos, o sea, salvación. ¿Por qué? Por medio de la fe. ¿Y esto qué? No de vosotros, dice, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, la fe. ¿Para qué? Para que por gracia seamos salvos. Después dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no es porque yo hago esfuerzo, no es porque yo aparezco haciendo videitos acá, no es porque yo leo mucho la Biblia o porque la estudio, no es por obras, no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo me gané la salvación, ¿sí? Dios me da la salvación porque yo me la merezco. No es así. No es así porque Dios no pesa los corazones como los pesamos nosotros. Dios no mira lo de afuera, dice allá por Samuel. No me acuerdo del pasaje ahora. Dios que mira el corazón. Dios pesa los corazones. Ahora, podemos entender, o vamos a hacer un hincapié acá interesante, en el versículo 7 que leímos anteriormente de Romano, que dice, y los demás fueron endurecidos. ¿Qué es esto de endurecido? Vamos a aclararlo ahora
para poder entender mejor, porque si no, no vamos a poder comprender después. Dice, ¿qué quiere decir con endurecer? Bueno, en términos generales, si alguien se niega por completo a Dios, podríamos afirmar que como Dios es soberano, podría endurecer a quien Él quisiera. ¿Está bien? Dios elige endurecerlo, que esa persona no se acerque, que se aleje de Él. Él podría de alguna manera hacer eso. Pero su palabra dice que Él no es injusto y que en Él no hay pecado. ¿Está bien? Dios no es injusto. Y dice, pero Dios escogió, entonces es injusto. Su palabra dice que Él no es injusto. Porque si decimos que es injusto, decimos que Dios está pecando. Entonces, ¿qué dice Romanos 9:14? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice Pablo, en ninguna manera. Y ahora, afirma en 1 de Juan 3:5, la palabra dice, y sabéis que Él apareció, o sea Jesús, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Bien, acordémonos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre Creador, Dios Hijo en la persona de Jesús y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno. No vamos a explicar eso ahora. Otro video más adelante si Dios quiere. Pero entendemos que no hay injusticia en Dios. Y si decimos que Él es injusto, estamos diciendo que Él peca. Entonces es imposible. Dios no es injusto y Dios no peca. Estamos hasta ahí porque Él es Dios. El que peca es la criatura, es la que se rebela contra Él, la que busca desobedecer su poder, su soberanía, su autoridad. Es la criatura, no es Él. ¿Contra quién se va a rebelar Dios? Contra Él mismo, es imposible. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a desenvolverlo de esta forma, que ya lo leímos anteriormente, este pasaje en otro video. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 24. Vamos a entender qué es endurecer. Dice, así que lo que se entiende por endurecer es que Dios determina apartar su gracia común de quien Él decide, o más bien de quien no quiere saber nada con Dios. ¿Qué sucede si Dios decide, bueno, yo voy a sacar la gracia común de esta persona? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a endurecer. Esa persona simplemente se va a endurecer. ¿Por qué? Va a hacer toda la maldad posible a vida y por haber. Ahora, así como Dios decide sacarle esa gracia común, también el hombre puede decir, bueno, yo no te reconozco. Después vamos a ver un ejemplo de eso. Yo no te reconozco, no quiero saber más nada con vos. Y en su pecado, no es que Dios viola la voluntad. Y dice, bueno, vos querés seguir tu vida apartado de mí, está bien, anda. Hacelo, seguilo. ¿Cómo asentamos esto? Con este pasaje que vamos a leer ahora. Para no sacar contexto, Romanos 1, capítulo 1, 21 y 24, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿está bien? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, a causa del pecado. 24. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que encerraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, continúa. Acá va a entender, dice, se envanecieron en sus razonamientos. 21. Y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, ahora, ¿dónde hacemos hincapié? En esta parte, el 24 dice, por lo cual, ya que tenés esos pensamientos, ya que tu corazón no está consagrado para mí, eso lo vimos en el video primero de la introducción, ya que tu corazón no está consagrado a mí, sino que está entenebrecido, es necio, y bajo esa necedad vos querés seguir, dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias, a las concupiscencias de sus corazones. Bien, Dios simplemente los entregó. ¿Querés seguir por ese camino? Bueno, está bien, seguí por ese camino. Dios quita esa gracia en común y el hombre hace más mal de que podría hacer. Pues sí, bueno, pero entonces la persona de alguna manera tomó una decisión, se rebeló contra Dios, no quiere saber nada de Él. Ahora, entendiendo esto, bien, que Dios ha escogido un remanente a quien darle esa gracia soberana, esa gracia especial.
obviamente es por gracia, ¿está bien? Él escogió, a eso le dio esa gracia. Esa gracia viene por Cristo Jesús, ¿está bien? Pero el que trae conocimiento del pecado es justamente el Espíritu Santo. Por eso ahora vamos a hablar del Espíritu Santo y vamos a hablar específicamente en realidad una pequeña referencia al Espíritu Santo, pero vamos a hablar bien de lo que es irresistible o llamado eficaz. ¿Está bien? Voz irresistible o llamado eficaz, como mejor les guste. Acá podemos entrar en Juan 16, versículos 7 y 8. Jesús dice lo siguiente. Yo lo voy a resumir. Dice el Consolador, versículo 7, Juan 16, 7 y 8. Ahí está. El 7 dice, el Consolador, resumo todo lo que dice ahí. El 8, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Entendemos ahí? Convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Eso es lo que hace el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Bien ahí. Ahora, si Dios realmente es Dios, vamos a ponerlo de esta forma, si Dios realmente es Dios, tenemos que entender cuáles son sus atributos, no vamos a entrar en detalle en cada uno, vamos a ver en general, pero si Él es tan soberano como Él dice, entonces Él simplemente puede tomar una elección y hacer con su creación como a Él le plazca. ¿Está bien? Entendemos que si Dios realmente es Dios, o sea, no podemos esquivarlo a Dios de cierta manera. No podemos simplemente decir Dios no existe, aunque lo hacemos, pero eso no quita que Dios no exista. Eso no quita de que Dios no esté presente. Entonces entendamos una cosa. Dice, Dios es, para entender quién es Dios es omnipotente. Es completamente libre y poderoso para hacer lo que es consecuente a su naturaleza, a la naturaleza de Él. ¿Quién la entiende? ¿Quién la conoce? Solamente Él. Nosotros solamente la podemos mirar desde un reflejo, así como más o menos es, como dice su palabra. Omnipresente, que se encuentra presente en todo lugar y en todo momento al mismo tiempo. Dios está en todo lugar, aunque no lo llamen, Él está ahí. Él está ahí. Él está presente en todo, aún en los animales, en su naturaleza, en todo Él está presente. Omnisciente, Él todo lo sabe, es perfecto, no tiene que razonar o reflexionar, puesto que sus conocimientos están tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro, de forma que instantánea. Él no necesita, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó antes? ¿Qué hice el otro día? No, él no necesita ni reflexionar ni razonar. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, tanto en el pasado, el presente y el futuro. No entendemos esto, solamente Él, porque Él es únicamente Dios. Es soberano o todopoderoso. Él es dueño absoluto, gobierna y dispone de su creación como a Él le place. Nadie lo puede detener. Ahora lo vamos a sentar a este término específicamente a la palabra. Pero al entender esto, que Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, omnisciente y es soberano, todopoderoso, podemos comprender de mejor manera el poder de Dios al momento de Él abrir su boca. Porque eso es lo que se quiere decir con irresistible. Nadie se puede resistir cuando Él habla. ¿Está bien? Por eso también se lo puede denominar a esto como llamado eficaz. Cuando Él llama o cuando Él abre su boca, su palabra hace lo que debe hacer en el momento preciso y justo. Ahora, entendamos lo siguiente. Si vamos a Génesis 1:3, dice, Dios habla a la nada. No hay nada, pero Dios habla y la nada que hace responde a su creador. Dios dijo en Génesis 1:3, Dios dijo cuando estaba en plena creación, dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Dónde estaba? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Después podemos entrar en este detalle, hacer toda una teoría científica, que ya está comprobado igual, de alguna manera, entre comillas. La cuestión es que Dios dijo que sea la luz, y se hizo la luz. Ahora, Dios también, cuando habla, eso es cuando Él le dice a la nada. Cuando Él habla a su creación, Dios el Hijo reprende los elementos naturales y estos obedecen. Esto lo podemos encontrar en Marcos capítulo 4:39. Dice, y levantándose Jesús, levantándose porque estaba acostado en la barca,
reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. O sea que la tormenta, el mar, todo cesó. Dios da una orden y los elementos naturales, la creación, cumple. Cuando vemos esto podemos también reflexionar sobre lo que pasó con Pedro. Cuando le dijo echa la red, Pedro estuvo toda la noche, y dijo no, pero bueno, en tu nombre la he de echar. Y echó la red y no había forma de contener la cantidad de pescados que había. Pero ¿eso qué? ¿A qué se debe? Jesús estaba en la barca, Jesús tiene control de su creación, de la naturaleza. Porque Jesús es Dios. Si no lo entendemos así, es imposible. Bien, ahora, Dios habla a los vivos también. Y esto es lo más recurrente que nosotros vemos en la palabra. Dios el Hijo dice: sígueme, sígueme, sígueme. Y los hombres o las personas siguen sin pedir nada ni dar explicaciones. O sea, sígueme. Por ejemplo, lo vemos con Mateo. Mateo en capítulo 9, versículo 9 dice: pasando Jesús por un lugar, vio a un hombre llamado Mateo. Vamos a resumir el pasaje. Mateo estaba cobrando impuestos, era un cobrador de impuestos públicos. Entonces le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. El hombre, sin importar absolutamente nada, lo siguió y se fue con él. Lo mismo que con los otros discípulos pasó lo mismo. O sea, él estaba cobrando impuestos, imagínate que un montón de plata, simplemente le dijo: sígueme, se levantó y se fue. Dejó la plata, dejó todas las cosas ahí, pero lo siguió, simplemente salió y se fue. Cuando Dios da una orden, se cumple. Bien, los muertos. Para aquellos que tienen la duda, Dios el Hijo da la orden y los muertos viven. Esto lo podemos ver, es muy reconocido este pasaje, de Juan, capítulo 11, del 40 al 43. Vamos a resumirlo porque si no se va muy largo. El versículo 40 dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En el versículo 41 y 42 Jesús ora al Padre, pidiendo por este particular. Y el 43 dice: y habiendo dicho, o sea, habiendo orado, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. ¿Qué pasó? Lázaro salió, revivió y salió de la tumba. No vamos a entrar en detalle, esto, aquello, lo otro. Solamente vamos a hacer hincapié particular sobre este importante. En el versículo 19, Marta, la hermana del que había muerto, o sea, de Lázaro, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En otras palabras, el cuerpo se encuentra en descomposición, porque ya pasaron 4 días desde la muerte, desde que lo enterraron ahí. 4 días. Dice hiede, o sea, está descompuesto, está prácticamente podrido, podríamos decir de alguna forma, pero está descompuesto, está en descomposición. Aún así, ¿qué pasó? El muerto revive. Interesante tener en cuenta, porque después vamos a hincapié sobre esto. El muerto revive, su cuerpo se regenera y escucha la voz, cual lo llama a salir afuera de la tumba. Muerto revive, su cuerpo se regenera y escucha la voz para salir fuera. Bien, entendemos entonces que Dios domina tanto la vida como la muerte. ¿Entendemos hasta ahí? Bueno, ahora, para aquellos que viven corriendo porque los persiguen los demonios, obviamente Dios tiene control de toda su creación y los ángeles y los demonios son parte de eso. De hecho, los demonios son ángeles caídos, así que toman el nombre de demonio en rebelión a Dios, pero son ángeles, ¿está bien? Ahora están destituidos, etcétera, etcétera. Pero los ángeles obviamente obedecen a Dios, son servidores, están con Dios, están a la disposición y a la adoración de Dios. O sea que los ángeles no podemos decir nada. Hablemos de los demonios. Entonces, si miramos Marcos capítulo 3, del 7 al 13, dice, el 7 al 13, un endemoniado, vamos a destacar acá un hecho solamente de esto, un endemoniado reconoce a Jesús al verlo. ¿Por qué lo reconoce? Primero, el endemoniado es una persona poseída por demonios, ¿está bien? Por demonios, no por uno, por demonios. En este caso es el demonio gadareno, así que podemos imaginarnos, para los que conocen la historia, para los que le han leído la palabra,
Entonces, quienes reconocen a Jesús al verlo son los mismos demonios, no la persona en sí. Puede ser que la persona, algunos podrían apelar a eso, pero en sí lo que los reconocen son los demonios, porque ahora lo vamos a ver en los pasajes. Dice el versículo 7, hablamos Marcos 3, del 7. Dice el 7, clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios saben quién es Jesús. No me atormentes, resumimos ahí el pasaje, no me atormentes, le dice. En el versículo 10 dice, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Notemos acá que le rogaba mucho que no les enviase, eran muchos, fuera de aquella región. Interesante. El 11, estaba allí cerca del monte un gran hato, una gran cantidad de cerdos, paciendo, o sea, comiendo. Y dice el 12, y le rogaron todos los demonios, acá vemos, ¿ves? Todos los demonios diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Estos demonios, porque por orden de Jesús les había dicho que liberen, o sea, que salgan de esa persona, pero los demonios no querían que, ¿cómo es? Acá dice que los echaron, los enviase fuera de esa región, querían quedarse por ahí los demonios. Entonces, ¿qué les dice? Bueno, hay un hato de cerdo, envíanos ahí. Le dijeron a Jesús que los envíe ahí. Entonces, ¿qué? Le rogaron a todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús, ¿qué hizo? Jesús les dio permiso. Ahora, ¿por qué estos endemoniados entran a esta persona? No lo sabemos. Obviamente la persona posiblemente les haya dado ese permiso o él mismo se haya entregado a los demonios. No lo sabemos, no vamos a entrar en detalle en ese pasaje. Lo que sí sabemos es que Dios, Jesús, le dice a los demonios que salgan fuera y se van. Dios le da permiso. Ellos le piden permiso a Jesús porque lo reconocen. Ya no se manejan solo. Es como cuando ve un militar ve a su superior y ya no se puede manejar solo. Ya no puede decir, bueno, me voy para acá porque... No, ya se tiene que dirigir al jefe, tiene que pedir autorización. Esto es lo mismo. Los demonios ven a Jesús y le piden permiso para salir de un lugar y entrar en otro. Jesús le da el permiso. Entonces Dios maneja su creación de manera absoluta y completa. Recordemos que Dios no es injusto y no tiene pecado. Así que las cosas no se manejan de forma injusta o bajo pecado. Dios no, todo está en 1 de Juan, pero no es tema para ahora. Dios no hace pecar a nadie. ¿Ah? Eso lo vimos en el video anterior, la depravación total del hombre. El hombre peca porque el pecado que habita en él, por su corazón, su necio corazón. Entonces entendemos que la voz de Dios es irresistible, da una orden y se cumple. Por eso podemos mirar segunda de Corintios, capítulo 1, 20, dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, las promesas de Dios se cumplen porque Él cuando da una orden se cumple. No hay nadie que pueda deshacer esa orden. Ahora vamos a ver los pasajes. Dice, la gracia irresistible hace referencia a que Dios es soberano y puede conquistar toda resistencia cuando Él lo quiere. Ahora miremos Daniel, el libro de Daniel capítulo 4, 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Él. Y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y quien le diga ¿qué haces? O sea, si miramos Salmos 115, 3, en la nueva traducción viviente, otra traducción fiel, dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. ¿Con qué? Con su creación, porque Él es Dios soberano. Nos choca comprender esto porque no tenemos una visión completa de Dios, porque Él se revela a través de su palabra. Si no miramos su palabra, no entendemos quién es Dios en todo su esplendor. Aún con esta mente finita no llegamos a comprenderlo, pero por lo menos lo que está escrito en su palabra, medianamente, lo podemos entender. Ahora, bien, continuamos.
Todavía no hemos llegado a lo que es gracia irresistible en sí mismo. Estamos viendo lo que, o sea, la naturaleza del hombre, por un lado, que ya lo vimos en el video anterior, hicimos un repaso. Vimos lo que es gracia, ¿está bien? Y podemos denotar estas dos gracias, la común y la especial. Ahora vamos a hacer siempre hincapié sobre la especial, ¿está bien? Lo que vemos acá es lo que significa irresistible. Su voz habla y se cumple. Su voz es irresistible. No hay quien la resista, ni la nada la puede resistir. No se puede resistir a su creador. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a intentar entrar, o más bien vamos a hacer algunas aclaraciones, que alguno podría decir, bueno, me parece esto, está bien. Bueno, ¿se puede resistir esta gracia? ¿Podemos decir que de alguna forma podemos resistir la gracia de Dios? Sí. Y vamos a entrar en estos detalles. Dice Esteban, en Hechos 7:51, está hablando a inconversos, está hablando a personas que no son convertidas a Dios. Dice, Esteban le habla a los líderes judíos. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, de ambas cosas. Vosotros resistís, ¿ve? Siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros. Pablo habla lo mismo, pero a los conversos, a los que ya están convertidos. Le dice que se puede contristar y apagar el Espíritu Santo. Eso lo hace en Efesios 4:30, Efesios capítulo 4, versículo 30 y Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 19. Perdón si voy medio rápido para que no se vaya tan largo esto. Dios continuamente se comunica de diversas formas, ruegos, advertencias, a los cuales siempre se le pone resistencia. Nosotros le ponemos resistencia, aún ya estando convertidos, ya ha hecho una regeneración en nosotros, ponemos resistencia. Ponemos resistencia porque hay partes que están todavía ahí luchando con el pecado, luchando con los pensamientos. Entonces, por eso se llama que Dios nos llama a la santificación, porque es un proceso, no es algo que, si bien el nacimiento de nuevo es instantáneo, pero hay un proceso que se va dando, que es esa la santificación. Dios nos va llevando hacia la imagen, a la persona de Cristo, ¿está bien? Entonces, resistimos aún como creyentes, pero aún más se resiste al Espíritu Santo o la gracia de Dios. Mediante el Espíritu Santo, los inconversos lo resisten, ¿está bien? Se puede resistir, eso es lo que queremos hacer hincapié acá. Se puede resistir esta gracia. Se puede resistir. Si vemos toda la historia del Antiguo Testamento con una visión general, es una crónica extensa justamente de esto, de la resistencia del hombre a los mandamientos y las promesas de Dios. Eso es lo que se ve prácticamente en todo el Antiguo Testamento, si lo miramos en una visión general, o entrando en detalle. Jesús resume todo eso en la parábola de los labradores malvados. Eso está en Mateo 21, del 33 al 43, y también Pablo hace una referencia a esta resistencia en Romanos 10, 21. Para los que lo quieran buscar, yo no lo voy a buscar. Ahora, esta resistencia no contradice la soberanía de Dios. ¿Estamos? Dios permite esa resistencia y la vence cada vez que a Él le place o cada vez que Él lo elige. ¿Está bien? Un claro ejemplo de esto, así lo vamos a mirar por arriba, es el tema de Dios con Faraón. Cuando es una ida y vuelta, o sea, Dios le dice a través de Moisés a Faraón, deja ir libera a mi pueblo o deja ir a mi pueblo, y Faraón responde que no. No. Bueno, entonces ahí viene la plaga. Dios envía una plaga, ¿está bien? Se desata una plaga. Después dice que sí, Faraón, bueno, está bien. Cuando se están por ir, no. Otra plaga más. Así se repiten las 10 plagas en base incluso a ¿qué? A los 10 dioses que los egipcios tenían. Dios vence a cada santo o a cada dios inventado de los egipcios para demostrar que Él es Dios Todopoderoso. Él es Dios Todopoderoso. O sea, lo que vemos al final es que Dios directamente vence esa resistencia de Faraón y el pueblo de él es liberado. Ahora, ¿qué pasa con Faraón? Porque Faraón dice que se endurece. ¿En qué se endurece? Que Faraón está viendo los milagros del Señor. Yo no voy a entrar en los pasajes porque si no nos vamos con las historias, pero
Él ve los milagros, ve todo lo que ha hecho Dios, cómo ha azotado a Egipto, cómo azotó esto principalmente a los egipcios, él lo recontrahumilló porque lo dejó sin dioses, no tenía a quién. Entonces, ¿qué pasa? En su terquedad, en su pecado, Faraón elige no reconocer al Dios de Moisés. No lo voy a reconocer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente Dios quita, ¿qué? Su gracia común. La gracia, porque esta gracia común no es ahora, es durante toda su creación, es una gracia desde que Dios hizo la creación misma de todo el universo, no, la gracia común. Entonces, simplemente eso, y Faraón se endurece. Es lo que sucede. A pesar de, pues, es la terquedad del hombre. Se puede hacer hincapié sobre este ejemplo, si lo quieren buscar, en Romanos, para que vean que no estoy hablando porque yo quiero. Romanos capítulo 9, versículos del 17 al 18. Habla específicamente ahí sobre este tema. Ahora, para entender mejor, vamos a tomar de ejemplo cuando uno es niño y tiene a su mamá o su papá o un hermano mayor o un amiguito que es más grande, o simplemente de padre a hijo. Uno cuando juega con el nene a la pulseada, juega que él te va a vencer, porque la fantasía del nene vencer a papá, vencer al hermano más grande, vencer a ese grandote, ese gigante. Entonces, ahora, pero ¿quién es el que tiene la fuerza? O sea, le permite creer al niño o al hijo que está venciendo, pero cuando el padre simplemente voltea la mano, demuestra quién es el que tiene el poder o quién es el que tiene la verdadera fuerza. Del mismo modo, Dios hace prácticamente lo mismo con nosotros. Dios nos vence cuando Él decide vencernos, cuando Él sabe que hay que vencernos, cuando Él sabe que hay que vencer esa resistencia. Él determina eso, porque Él es el que pesa los corazones. Lo que vemos es que la resistencia dura hasta que Dios decide quitar el velo de los ojos. Es así. Así que volvemos a comprender que todo está en completo control del Dios soberano. Isaías 14:27 dice: si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Y si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerlo? O detenerla. ¿O quién podrá detener su mano? Perdón. ¿O quién podrá detenerla? Porque este pasaje está en la versión NBI. La traducción NBI. Isaías 14:27, si Él ha determinado, el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Y si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? Impresionante. Así que podemos decir que se puede resistir, pero al final de cuentas lo que acá cuenta es lo que Dios hace, y vamos a hacer hincapié específicamente en lo que es la obra soberana de la gracia irresistible. Bien, hemos entendido hasta ahora que esta gracia irresistible es la gracia salvadora de Dios, la cual Él da a rebeldes indignos que Él libremente decide salvar. Dios vence la corrupción de nuestro corazón para darnos fe en Cristo, para que podamos ser salvos. Si hemos comprendido bien lo que vimos en el video anterior, que es corrupción total del hombre, no hay salvación sin la verdadera realidad de la gracia irresistible o gracia soberana de Dios. Nuestra realidad en el pecado es que estamos muertos y que somos incapaces de someternos a Dios debido a nuestra naturaleza rebelde. Entonces nunca creemos en Cristo a menos que Dios venza nuestra rebelión. ¿Bien hasta ahí? Bueno, acá alguien podría decir, está bien, Dios me atrajo por el Espíritu. Acá ya estamos hablando de alguien posiblemente de que haya creído, entre comillas. Dios me atrajo por el Espíritu, pero nosotros podemos usar nuestra libertad para aceptar o no esa salvación. Esto es lo que se dice, que uno se pierde, o sea que uno se salva pero que se puede perder. Bien, ahora eso no es lo que enseña la Biblia, lo siento. Nosotros no decidimos sobre la salvación, porque nosotros somos criaturas, es Dios quien da ese favor. Ya vimos que es por la fe, que es un don de Dios, no es algo que yo decido, no es algo que yo determino. Dice que fue su elección. Es la elección de sus escogidos, ese remanente chiquito, poquito, según el significado original. Ahora, pero Dios tampoco nos obliga
entre comillas, a aceptar dicha gracia salvadora. Ahora vamos a ver eso. ¿A quiénes Dios les concede la gracia especial o irresistible? Miremos acá. Este es uno de los pasajes determinantes. Juan, capítulo 6, 44. ¿Qué dice así en las palabras de Jesús? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Acá está la elección soberana de Dios, ¿está bien? Sin la cual ninguno puede ser salvo. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. En este caso, trajere, o la palabra atraer, hace referencia, muchos han estudiado esta palabra, disienten en algunas cosas, algunos dicen que es obligar, otros. El punto acá es que el que nos atrae hacia Cristo es el Padre, el que concede eso es el Padre. Ya lo hemos remarcado en los otros videos. Es el Padre de quien viene dicha gracia. Es el Padre quien concede la salvación. Bueno, alguien podría decir, no, Dios salva a todos, no solo a algunos. Bien, así que vamos a desatar, vamos a ver lo que dice la palabra conforme a eso. Podríamos decir, Romanos 12, capítulo 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En versiones modernas, este pasaje se traduce de esta forma. Por ejemplo, en la palabra de Dios para todos dice, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todo el mundo hacia mí. Ahora, en este punto esta traducción no es buena. No es fiel al original. ¿Está bien? Porque acá la palabra dice, a todos atraeré a mí mismo, en la versión Reina Valera, atraeré a todos a mí mismo, es solamente todos. ¿Está bien? En el original, en el griego, es pantas. No hay lugar para la palabra el mundo. Hay lugar solamente en el original, o sea, en el original solamente dice a todos atraeré a mí mismo. No dice a todo el mundo, dice a todos. Importante. Bien. Ahora, vemos acá un relato, por ejemplo, Juan, capítulo 11, 49 al 52, dice, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, el 50, ni pensáis cómo nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, el 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, el 52. No solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces acá entendemos que Jesús murió no solo por un grupo, sino que por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. A todos ellos. Esa es la palabra todos. Entonces, si hacemos referencia en esto, entendemos que lo siguiente. Esta referencia hace a los gentiles, que Dios llamaría eficazmente a Él mismo cuando el tiempo preciso escucharan el Evangelio. Cuando predicamos la palabra de Dios, eso es predicar el Evangelio. Entonces, todos estos son llamados hijos de Dios porque Dios ha elegido para ser adoptados por Él, por Cristo. Como lo dice Pablo en Efesios capítulo 1, el 4 al 5. Entonces, vamos a hacer un juego de palabras para que veamos la verdad acá. Dice, entonces, el todos en Juan 12, 32 no se refiere a todos los seres humanos, a todo el mundo, sino a todos los hijos de Dios. Bien, ahora, dice, pero yo, pues vamos a hacer una paráfrasis acá, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos, ¿a quién? A todos los hijos de Dios, a mí mismo, de toda raza, lengua, pueblo y nación, como dice Apocalipsis 5:9. Ahora analicemos en otras declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan del mismo modo. Por ejemplo, Juan 10:15 dice,
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿qué ovejas? Todas ellas, todos los hijos de Dios. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes? Todas ellas, todos los hijos de Dios. Juan 18:37 dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Quién es todo? Todos los hijos de Dios que hacen son de la verdad y por ende oyen la voz de Dios, de Jesús. Oyen mi voz, dice. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera. ¿Qué es lo que dice acá? Todo. ¿Todo es qué? Todos los hijos de Dios que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Podemos ver que todo el Evangelio de Juan va en la misma línea de esa verdad. El Señor Jesús fue levantado de entre los muertos para que todos los hijos, todas las ovejas, todos los que son de la verdad, todos los que el Padre le da al Hijo, vayan a Él. Bien, ahora, creo que quedó claro quiénes son los escogidos. Todos los que el Padre ha designado que sean. Todos ellos. No todo el mundo. No todas las personas. Solamente los que el Padre le dio al Hijo. Bien, ahora podemos hacer un hincapié medio rápido, así rápido, y ya vamos finalizando esto, gracias al Señor. Espero que, van a quedar algunas dudas, pero esperemos sacarlas después. Dice, por ejemplo, si tomamos a Judas, el traidor, ¿no? Quien traicionó a Jesús, en determinado momento Jesús dijo lo siguiente, dice, pero hay algunos de vosotros, esto es Juan 6, 64 y 65, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía, ¿ve? Acá hace un hincapié, cuando en el Evangelio de Juan dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, quiénes eran los que no eran del Padre, y quién le había de entregar, sabía quién le iba a entregar, que era Judas. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Este es el versículo 65. Ahora, durante toda su vida, Judas, ¿qué? Recibió el mismo trato que el resto de los apóstoles. En ese sentido, Judas se le buscó, se le trajo y se le atrajo durante 3 años. Los 3 años que Jesús estuvo sobre la tierra, hizo el ministerio de Jesús sobre la tierra. O sea, desde que fue llamando a cada uno de sus discípulos, ahí estaba Judas. Pero según las declaraciones de Jesús, en los pasajes anteriores, la resistencia de Judas a la gracia no fue determinante. Es decir, ¿qué es lo que fue determinante acá? Que si bien Judas recibió todo, Judas vio los milagros, las bendiciones de parte de Jesús, vio que Jesús era Dios, a pesar de que vivió esa gracia en sí mismo, la vivió ahí, porque era Jesús, la misma gracia, la gracia salvadora, no se convirtió, no fue de Dios. ¿Por qué? Porque no le fue dado del Padre, no fue atraído a Jesús por medio del Padre. O sea, como dice 65, uno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. O sea, Judas al final de cuentas lo traicionó por el pecado a Jesús, pero no le fue nunca dado por el Padre de ser salvado, de recibir dicha gracia, de recibir dicha salvación. El regalo de la gracia irresistible no se la dio. Todos somos iguales, acá es el punto interesante, es que todos somos iguales de resistentes a la gracia que Judas. Todos somos exactamente igual, porque en todos mora el pecado. La razón por la que algunos de nosotros hayamos recibido a Cristo no es porque seamos inteligentes, más sabios o más morales que Judas, sino porque el Padre venció nuestra resistencia y nos atrajo a Jesús cuando es el debido tiempo. Ese es el punto. Nos atrajo a Cristo en el debido tiempo. Por ejemplo, podemos hacer hincapié otro pasaje medio rápido, sino más. Por ejemplo, primera de Juan 2, 19 y 20. Dice el 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, o sea, para que se vea, que no todos son de nosotros. ¿Qué está hablando de todos nosotros? De los creyentes, de la iglesia, de los hijos de Dios. Para que se manifieste, para que se vea que no todos son de nosotros, no todos son hijos. El 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, ¿qué está queriendo decir acá? Que es la regeneración lo que nos hace ser hijos de Dios. Es la unción del Santo que habita en nosotros, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
¿Está bien? Entonces estaban con nosotros, pero no les fue concedido y no pueden permanecer porque no tienen el Espíritu Santo. Pueden haber recibido dicha palabra o alguien les pudo haber predicado de alguna forma, pero eso no garantiza que esa persona sea creyente, que sea hija de Dios, porque para eso debe haber un nuevo nacimiento, debe haber una regeneración en su vida. Por eso se manifiestan los que son y los que no son, aún dentro de la iglesia. Bien ahí. Bueno, ahora vamos a tratar rápido así, para ya dar por finalizado esto, que se ha hecho bastante extenso. Por ejemplo, podemos hablar específicamente de esto, del evangelismo y la predicación pública. Si miramos en Hechos, Lucas relata justamente una predicación de Pablo. Dice Hechos 16, versículo 13 al 14, dice el versículo 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, fuera, o sea, a la fuera del pueblo, dice, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres, muchas mujeres, que se habían reunido. El 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Adoraba a Dios y estaba oyendo. Junto con todo el resto de mujeres, que no saben cuántas cantidades eran, pero eran muchas aparentemente. ¿Qué dice acá el pasaje? Dice, y el Señor abrió el corazón de ella, ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Según el relato, salieron a predicar de la palabra, salieron a hablar, tanto Lucas como Pablo. Lucas es quien escribe los hechos, pero Pablo es quien está siendo justamente partícipe en la acción. Ese día decidieron hablar un número grande de mujeres junto al río. Hablaron a todos, esto es lo que se conoce como un llamado general. Ahora, ¿quién es solamente la que recibió las palabras de Pablo? ¿Quién recibió las palabras de Pablo? Solamente Lidia. ¿Por qué? Porque el Señor abrió el corazón de ella. No porque ella es más inteligente, no porque ella sea un poco más o mejor que los demás. Simplemente porque el Señor abrió el corazón de ella. Impresionante. Así como abrió el nuestro. Bien. Así que lo que vemos en el versículo 14, en el versículo 13, lo que vemos es un llamado general, sin discriminación. Dios se predica la palabra, se habla de Dios en general a todos, pero no todos van a venir al Señor, no todos van a ser hijos, porque en esto se manifiestan los que son y los que no son. ¿En qué se manifiestan? En que el Señor les abre el corazón, en que el Señor dispone quienes deben escuchar y quienes no. El 14 entonces le abrió el corazón a ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Solo esa mujer recibió ¿qué? El llamado eficaz. Solamente ella recibió ¿qué? La gracia irresistible. Es un llamado interno. El otro es un llamado general, este es un llamado interno. Porque justamente Dios le concedió esa gracia a ella. Solamente Él nos concede esa gracia a aquellos que oímos de esa manera la palabra, pero es porque Él concede primero, luego viene eso, la fe. Dice que viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y ahí se manifiesta la fe. Muy bien. Bueno, alguien podría decir entonces, Dios obliga a los que Él eligió para que acepten la gracia. O sea, Dios dice, bueno, esto y que estos acepten la gracia. Si lo tomamos desde ese punto, no estamos comprendiendo del todo, de vuelta, quién es Dios. Dios no es injusto y Dios no tiene pecado. Él no obliga a nadie, no puede obligarlo. ¿Por qué? Vamos a leer 2 Timoteo 2, 24, 25, dice el 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El versículo 25, acá está, dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Dice, por si quizás Dios les conceda, ¿qué cosa les conceda? Que se arrepientan para conocer la verdad. Dios les concede el arrepentimiento. Es específicamente eso. Así como Jesús dijo en Juan 6:65 que venir a Él era concedido por el Padre, de igual manera aquí Pablo afirma que el arrepentimiento es concedido por Dios, el Padre, con la esperanza de que Dios les conceda ¿qué? Arrepentimiento. Vemos hasta ahí. Ya vamos a ir cerrando
Y vamos a leer un par de pasajes más. Dice segunda de Corintios 4, 4, 6, dice, de los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y no a nosotros como vuestros siervos, y no a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. El versículo 6, porque Dios que mandó, ¿ve?, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios hace lo que hace con la nada. Dios le dice a las tinieblas que resplandezca sobre esas tinieblas luz, y eso es lo que ocurre con nuestra vida. Bien, bueno, posiblemente esté esquivando algunas cosas acá, pero quien concede tal cosa es el Padre. Quien nos acerca a Cristo es el Padre. Obviamente está la obra poderosa del Espíritu Santo entre medio. Dice, lo que entendemos acá también en Corintios, que estamos cegados. Dice, los hombres están ciegos y no pueden ver ni apreciar el valor de Cristo. Esto es lo que se conoce como también una predicación ahí del pastor Oscar, que habla de la locura de la predicación. Para los que no creen, para los que no les es concedido esto, es una locura. Esto está loco. Mira lo que habla, mira las cosas que dice. Pero para aquellos que se les ha concedido dicho arrepentimiento, para aquellos que se les ha concedido la gracia y la fe por medio de la gracia de Dios, para esos es poder de Dios. Así que tomando en cuenta esta enseñanza, entendiendo todo lo que hemos visto hasta acá, desde lo que es lo que es el hombre apartado de Dios, después entendiendo lo que es en sí la gracia y cómo la podemos dividir en esas dos gracias que están reveladas en la palabra. También entendemos y vemos que Dios tiene un llamado eficaz porque su voz demanda eso y su voz se cumple. Entonces, entendiendo eso, entendiendo aún que a pesar de ese llamado eficaz puede haber cierta resistencia, pero que al final de cuentas Dios la vence, y que también podemos entender de que hay quienes pueden decir, bueno, yo soy convertido, etcétera, y me resisto a esa gracia. En realidad no es así, sino que no se le ha concedido, así que esa persona simplemente está diciendo de alguna manera que es convertido, pero en realidad no lo es. Todavía no ha recibido la gracia. Entonces, de alguna forma algunos dicen, bueno, pero Dios hace diferencia entre unos y otros, pero también a los que escogió esto los obliga, como decíamos ahí. En realidad no, porque lo que vemos en 2 Corintios, lo que hace Dios es quitar el velo, que eso es tanto el ejemplo de Balaam como lo que sucede con Lidia. ¿Está bien? Es quitado el velo y puede ver. Dios abre el corazón. Lo que vemos en el nuevo nacimiento es lo que ocurre, por ejemplo, con Lázaro. Si Lázaro está muerto, es imposible que escuche de alguna forma la voz de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir entre ese Lázaro ven fuera? Debe revivir esa persona, o sea que hay una regeneración. Eso es lo que se entiende como regeneración. Pasa de muerte a vida, y esa vida, una vez que está en vida, simplemente responde al llamado de parte de Dios y acepta. Dice, yo me arrepiento. ¿Pero por qué? Porque hubo una regeneración previa por medio de ¿qué? De la fe. Entonces, esa persona simplemente se arrepiente, reconoce. Acá hay una plena voluntad entre arrepentimiento y fe, porque si no, estaríamos hablando de hipocresía, que muchas veces hay y se malinterpreta. Pero tanto creer como arrepentirse son actos voluntarios. ¿Está bien? Son actos voluntarios. La gracia soberana e irresistible no arrastra la fuerza a nadie. Más bien hace que aquellos que no querían vida eterna, ahora estén dispuestos a adquirirla. No es con fuerza desde el exterior, no es que yo puedo obligar a alguien a que se convierta. En realidad no es así, sino al contrario. Dios opera desde el interior, por eso es regeneración. Es desde el interior hacia afuera, obrando con poder.
Dice, ¿eso qué provoca? ¿Qué es lo que primero se ve? Es una nueva sed, un nuevo apetito. Pero lo que surge en realidad es una nueva criatura, porque tiene un nuevo corazón. De eso es lo que afirma, por ejemplo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa persona se siente como nueva. Cambia su forma de pensar, cambia su forma de ver las cosas, cambia todo, porque lo que cambió Dios no lo puede cambiar el hombre, que es meter la mano allí en lo profundo, cambiar el corazón, poner un nuevo corazón, poner un nuevo espíritu, el Espíritu Santo, y que por medio de eso, esa persona cambia, es otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Simplemente la persona estaba, como dice su palabra, esclava del pecado, estaba esclava del pecado y se le han quitado las cadenas. Entonces esa persona ahora corre a su libertador en agradecimiento. ¿Ves que es voluntario? La gracia es voluntaria. Corre, pero porque se le ha concedido que se le han quitado las cadenas y esa persona ahora corre con un desenfreno, pero no un desenfreno de pecado, sino con un desenfreno de amor y de pasión hacia su Dios. Podemos leer, y con esto ya vamos terminando, gracias Señor, Romanos 6, 22 y 23, dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, el proceso por el cual Dios opera en mi vida. Y como fin la vida eterna una vez que nos vamos de acá. El 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el poder, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahora para cerrar esto y darle un vuelco total, podemos decir, primera de Pedro 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, después vamos a hacer hincapié sobre este punto más adelante, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacer. Y acá podemos tomar el claro ejemplo de un bebé, ¿no? Y con esto ya vamos a terminar. El claro ejemplo de un bebé. ¿Qué pasa con el bebé? El bebé está en el vientre, ¿no? El bebé está en el vientre. Si fuera por el bebé se quedaría ahí porque está cómodo. Ahora, el diseño de Dios que dice, no, cumpliste tu ciclo dentro de la panza, ahora vas a nacer. Y por diseño, por soberanía, por poder de Dios, ese bebé nace. Ese bebé nace. Ahora sí, depende del bebé, el bebé se queda ahí. Pero el diseño empuja al bebé para que nazca. Bien, y vamos a finalizar, o sea, de la misma forma como el bebé nace, hacemos nosotros. Vamos a finalizar este pasaje y con este pasaje ya nos vamos. Dice Juan, capítulo 1, 12 y 13, estos dos versículos. Dice, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes todos? Los hijos, a todos los que le recibieron, a todos los que les concedió el Padre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, no es por el hombre, sino de Dios que es soberano, pleno y tiene poder absoluto para establecerlo así. Dios te bendiga mucho, se ha hecho re largo este video, pero espero que haya sido entendible. Dios te bendiga grandemente y que toda la verdad del Señor, toda la verdad de su palabra hayan bendecido tu vida. Nos veremos a la próxima. Dios te bendiga mucho.